La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana, estamos juntos nuevamente en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana. Tenemos muchísimo para contarles después de la entrevista de ayer con el ministro de Educación. Quedaron muchas preguntas, yo lo sé, pero el tema político primó. Y unas pocas horas después de estar aquí y terminar el Consejo de Ministros, el presidente de la República y su gabinete en pleno salieron a darle su respaldo y a decir que había intereses ocultos. El presidente fue muy fino, ¿no? Dijo que estaban ocultos, yo creo que están bien manifiestos, detrás de la interpelación a Saavedra. Miren, ¿cómo será el desparpajo de la cosa? Que ayer han presentado el pliego interrogatorio. El pliego es el que tú le mandas, porque cuando tú interpelas a un ministro, le mandas un montón de preguntas para que él vaya al Congreso y las responda. Y si no la responde a satisfacción del Congreso, se le puede censurar. Muy bien. ¿Ustedes saben cuántas preguntas? Son 18 en total las presentadas. Multipartidaria, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas preguntas son de las benditas computadoras? 4. Y las otras 14 son de la IPD, de los Panamericanos, del Comité Olímpico. O sea, es como si hubieran desempolvado la que ya tenían, ¿no es cierto?, preparadita por los Panamericanos y que se frustró, y la hubieran pegado con las únicas 4 preguntas que podían hacerle, porque realmente hay que ser, disculpen, bien idiota para no entender que Perú Compras depende del MEF, no del Ministerio de Educación, y que compra por encargo de todos los ministerios bienes estandarizados. ¿Cómo diablos el ministro de Educación va a saber qué compra Perú Compras y a quién le compra? ¿Ah? Pero claro, ya no se les han ocurrido más que 4 preguntas, pues, porque ¿qué más le van a preguntar? Para 4 preguntas es obvio que lo que quieren es censurarlo. Les interesa un pepino la respuesta. Y no es que le interese a los 72 fujimoristas un pepino la respuesta. Es que a Keiko Fujimori le interesa un pepino la respuesta. Esas 72 personas hace rato que dejaron de tener voluntad propia. Después de la ley de transfugismo, y me lo dijeron a mí, lo que he contado en la columna del domingo pasado, no es mentira, sobre todo en el caso de las mujeres, o votas como te dice, o te votan de la bancada. Igual que a Saavedra, te inventan un expediente, lo meten en la comisión de ética y si no te portas bonito, te votan y te meten una denuncia en la fiscalía. Así trabajó toda la vida el aprismo, así trabaja el fujimorismo. Esos son sus métodos, el método de la coacción. Entonces yo no creo que existen en el fujimorismo 72 congresistas que quieren censurar al ministro Saavedra. Lo que existe es la voluntad de Keiko Fujimori. ¿Y por qué está tan desesperadita, tan urgida, tan necesitada? Porque el señor de Alas Peruanas le financió la campaña y se oponen a la ley universitaria. Es que, por favor, no se necesita ser muy inteligente para entender eso. Fidel Ramírez es el dueño de Alas Peruanas. Su sobrino Joaquín Ramírez, que es un hombre rico, porque le maneja los bienes al tío, ¿no es cierto? Bueno, y que tiene también, por supuesto, una investigación por lavado de activos, porque pasó de cobrador de combi a millonario, es el que le financia, o financió parte de la campaña Keiko Fujimori, y fue su secretario general. Su hermano es congresista. ¿Ustedes creen que esa familia no está interesada en desaparecer Sinedu como primer objetivo? Entonces, en el Congreso pasado tenían 33 congresistas, ahora tienen 72. O sea, objetivo el primer semestre, desaparece Sinedu. Y sale el proyecto de Velázquez Quezquén y le devolvemos a los rectores, ¿no es cierto?, el supervisarse a sí mismos. Se acabó el licenciamiento, se acabó el 20% de profesores contratados, a tiempo completo, se acabó todo eso, tonterías. Y si el gobierno se atreve a nombrar a alguien del perfil de Mora, ya le tienen el file listo, me han dicho, listo, con antecedentes hasta de sus antepasados, para ver con qué lo embarran. La política peruana se ha convertido en ese fango. ¿Qué te saco para embarrarte? Aunque sea mentira.
Mientras tú te pasas 3 años defendiéndote, ya no estás en la política, pues. Ya te sacamos. ¿Ya? Eso es lo que quieren hacer con Saavedra. Y el único apoyo que tiene el ministro Saavedra real es el de los miles de universitarios y sus padres que quieren un cambio. Eso es lo que tiene que parar al fujimorismo, que la calle les diga que son unos sinvergüenzas. La gente que ha llamado ayer al programa no está ni contratada por nosotros, ni la que me ha escrito al blog diciéndole al ministro Saavedra gracias. Gracias. Yo nunca he escuchado que a los ministros se les agradezca, que en el Perú normalmente se les tiran tomates. Gracias. Esa es la fuerza del ministro Saavedra, que está haciendo cosas buenas por el Perú. Y que no las va a poder cambiar de un día para otro, no las va a poder cambiar de un día para otro, eso está clarísimo. Un sector tan abandonado como la educación no se cambia de un día para otro. Necesitas décadas para cambiarlo y necesitas empezar a ver resultados ya, eso sí. Entonces esa es la historia. El presidente de la República tiene un dilema por delante. Si yo fuera el presidente, que no lo soy, gracias a Dios, no lo soy. Si yo fuera el presidente, seguramente no duraría ni 5, me vacarían muy rápido porque sería muy controversial. Pero yo sí haría cuestión de confianza la presencia del señor Saavedra en el gabinete. Y mandaría al ministro Zavala a decir, ¿quieren sacar a Saavedra? Me sacan a mí primero. Y si sacan a Zavala, muy bien, censurado, primer gabinete censurado, nombraría como ministro, ¿no es cierto?, de Educación y primer ministro al señor Saavedra. Que sí se puede. ¿Ok? Porque el que se va es Zavala, pero Saavedra se queda. Y a ver, pues que lo censuren. Y censura número 2, chao Congreso. Y yo quiero ver si en unas nuevas elecciones el fujimorismo saca 72 asientos después de esto. Quiero ver, lo dudo. Entonces, está claro, esas son las opciones que tiene el presidente de la República. Claro, lo pueden vacar antes, ¿no? Porque tiene los 72 votos. Y ahí sí nos vamos a la guerra civil a la calle. Ese es el problema. Porque una mayoría de 72 congresistas que representan en realidad solo el 36% del voto nacional, y eso tienen que tenerlo bien claro, porque no representan ni a los ausentes, ni a los que lo votaron nulo y blanco, etcétera, etcétera, no puede finalmente creer que va a tener apoyo popular para votar a un presidente y votar a su gabinete y a sus ministros cuando les da la gana, cuando no han hecho nada malo. Si el ministro Saavedra hubiera robado, hubiera matado, hubiera sido responsable de cualquier cosa con responsabilidad política real, por supuesto, él hubiera presentado su renuncia él mismo y se va. Pero no es así, pues. Eso no es así. Y contra eso tenemos que pelear. Estas son mafias enquistadas en la educación peruana por décadas, que se han hecho multimillonarias. O sea, los departamentos del señor Ramírez en Miami, ¿de dónde creen que han salido? Han salido ya las peruanas. O sea, esa es plata de miles de padres de familia que con ganando sueldo mínimo pagan 200 soles para que su hijo vaya a la universidad y sea ingeniero y después no tenga trabajo. Esa es la verdad. Son negocios hiperrentables desde el año 98 en que se permitió que florecieran universidades con fines de lucro o sin fines de lucro pero con sueldos millonarios para sus patrocinadores, como el caso de la Garcilaso, donde el rector gana 2 millones de soles al mes. ¿Y saben qué es lo peor? No se puede hacer nada, porque es legal. Es inmoral, pero es legal. Así de claro. Sobre la ley universitaria, ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski también ha hablado en este mensaje que tenía junto a sus ministros de Estado. Ha dicho que todo se puede mejorar, que es una ley importante, dada en el gobierno anterior, que se puede mejorar sin duda, pero lo que no se puede aceptar, dijo, es que intereses no declarados insinúen que su ministro de Educación no es apto para este puesto. Lo ha respaldado de medida pública. Obviamente. ¿Pero será suficiente esto? No lo sé. No lo creo porque, mira, hay mucha plata en juego. Esto es el negocio de gente que no está dispuesta a gastar en infraestructura, que quiere seguir teniendo la universidad, la cevichería o el garaje. Gente que no está dispuesta a tener una planilla de profesores con 20% de profesores a tiempo completo. No está dispuesto, pero eso es mucha plata. En vez de ganar 50% de rentabilidad, que creo que es lo que tienen ahora, bajarían a ganar pues 30% de rentabilidad. Ni hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos la ley, mantenemos el status quo y seguimos ofreciendo una educación de porquería, que eso es lo que recibe el estudiante universitario peruano, una educación de porquería.
Discúlpenme la palabra, pero esa es la verdad. ¿Dónde van a conseguir trabajo? Solo 7 universidades privadas han podido licenciarse de frente, o sea, con lo que tenían ya. Porque solamente 7 universidades privadas tienen 20% de profesores a tiempo completo, laboratorios, etcétera. Nada más. Eso es todo. El resto habrán otras 7, 8 que están en carrera y lo van a lograr en todo el Perú. 15. El resto está luchando. Y bien que esté luchando. Está luchando por sus alumnos, que verán sus mejoras. Y habrá un grupo de universidades privadas, sobre todo, que no van a pasar la valla, pues. Porque tienen que invertir plata. En vez de llevársela y cargársela, la tienen que invertir. Ese es el tema. Ahora, dejamos ese tema y pasamos a Nadine Heredia. Nadine Heredia. Nadine viaja y Lima se escalda. Ese título me dio muchísima risa, te lo juro. En el blog de Rosa María Palacios, .p. No sabía que poner a los chilimas. ¡Ay, qué sofoco! ¡Qué sofoco! Nadine se fue. ¿Y ahora qué vamos a publicar? No, es verdad, para algunos medios es, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Pero es que sí han hablado todo el tiempo también, pues, ¿no? 300 portadas de Perú 21, ¿de qué cosa van a hablar ahora? Miren, acá les voy a leer un poquito lo que escribí anoche a medianoche, pues no lo han leído la mayoría, y que resume lo que yo pienso, así como dicen, en una línea les puedo decir. ¿No crees que va a volver? ¿Ah? ¿No crees yo que creo que no va a volver? Y menos después de lo que ha pasado ayer en el Congreso, y menos con lo de los Jorge del Castillo, menos todavía. Yo lo que creo es que lo que ha hecho es políticamente un error, y los errores políticos se pagan. Pero legalmente no hay un sí y un no, pues. Vamos a ver. Miren, la señora pasó migraciones por el aeropuerto Jorge Chávez. Hasta se tomó fotitos con los curiosos porque hay, ¿ya? En la pantalla, por donde pasa por migraciones, no apareció ni requisitoria, ni impedimento de salida, nada. No sé si alguna vez has pasado por ahí y ¡bum! Sale, ¿no? Una cosa así, verde, roja, amarilla, la Interpol te busca. Nada. Como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. No pasaba nada. Caminando tranquila. Y caminando se fue hasta el avión y se subió al avión y se fue volando. Y se fue bien lejos, a Ginebra, a Suiza. ¿Ya? Ahora, la pregunta que vemos es que si la volvemos a ver en Lima, lo dudo mucho tiempo. ¿Ok? Miren, Nadine Heredia ha mentido. Es una, de verdad, consumada mentirosa. Me ha mentido a mí en este blog, o sea, en el blog en el que yo escribo. O sea, varias veces. Pero esta vez ha trabajado un plan discreto que lo ejecutó muy bien, lo ha trabajado. Obviamente no se arma en un día, pues. Ayer del Castillo decía, tenemos las pruebas de que esto no se ha armado en un día. ¡Uy, Colón! Pucha, parece chiste Jorgito. Obviamente, pues, no se va a armar en un día. Ya. Pero no mintió a nadie ni violó la ley. A ver, vamos a escuchar primero qué fue lo que hizo. Primero, lo que hizo es lo que hace una persona que no tiene trabajo. Busca contactos. Y tiene muchos contactos. A lo largo de 5 años como primera dama, tú haces amistades por todas partes del mundo. Y además, valgan verdades. A ver, ¿quién le va a dar trabajo en el Perú? Suicida tendrías que ser. Porque al día siguiente tienes a la fiscalía metida en tu casa, en tu empresa. A los que le dieron trabajo antes de que fuera primera dama, los han investigado de arriba abajo. Entonces en el Perú no le da trabajo a nadie. ¿Okay? Tenía un contacto en la FAO, lo consiguió, lo exploró y hacia ahí partió. Hacia la FAO, no en Roma, la sede central está en Roma, sino hacia la sede en Suiza. Ahora, la gente dice, ¿por qué en Suiza? Bueno, nada mal, hay que considerar 2 cosas. En Suiza vive su cuñada, la hermana del expresidente, no vive desde ahora, vive desde hace 30 años. Y Suiza, ojo, no extradita a nadie, nunca, ni a los suyos ni a los ajenos, ¿ok? Anoten eso. O sea, pueden preguntar en Panamericana, no estoy mintiendo, ¿eh? Ernesto Chutz Landazuri vive ahí hace años. Ese sí prófugo de la justicia peruana, a la que le debe millones y no le ha pagado un centavo. Va a vivir muy cómodamente con los millones que robó el Perú hasta el final de sus días, ¿eh? O sea que se puede encontrar con Nadine Heredia sin ningún problema. Ahí vive Ernesto Chutz, muy bien. La segunda cosa que hay que tener en cuenta, y esto lo repito una y otra vez, es que no hay acusación fiscal contra Nadine Heredia. No la han acusado de nada. Y es el único argumento que tiene su defensa. Así es, no está acusado de ningún delito. En enero se cumplen 2 años de investigación. 2 años. Y yo creo que es obvio
lo he dicho desde el principio y he recibido 100 insultos de todos mis colegas, los cuales agradezco porque revelan la identidad de mis colegas. Eso es una cosa magnífica. Uno a veces nunca sabe con quién está trabajando, pero ahora ya lo sabe. Entonces estoy muy agradecida a Dios por eso. Yo lo dije desde el principio, delito de lavado de activos no hay. El fiscal Juárez puede ser mago, puede ser el mejor profesor de derecho, puede lucubrar cualquier teoría jurídica, pero en 2 años, no ha podido acusarla de delito de lavado de activos porque no hay delito de lavado de activos. El dinero que manejó Heredia del 2016 al 2011 es dinero de campaña, y nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta, y lo he dicho 100 veces, el Congreso no le da la gana de cambiar la ley para establecer sanciones penales por el mal uso del dinero de campaña. ¿Ok? Por esa razón es que Keiko Fujimori va a la fiscalía y va a ir 100 veces a la fiscalía y va a salir caminando a la fiscalía y 100 veces va a decir lo mismo, no hay delito. Y si en 2 años no te encuentran un delito, bueno, parece un plazo prudencial como para que te dejen en paz, digo yo, hasta que surja nueva prueba. Si surge una nueva prueba, no sé, pues Maduro sale y dice, chico, yo le he financiado toda la vida con dinero al narcotráfico, pero a la reja. Pero eso no ha pasado. No ha pasado. Entonces, mientras no suceda, no te pueden perseguir eternamente. Eso está prohibido. Ahora, la investigación va a continuar, dicen todos. ¿Hasta cuándo? Hay un tercer caso. El fiscal sí. El fiscal, no el juez. El fiscal pide al juez impedimento de salida durante la investigación. Durante la investigación. No durante el proceso, porque no hay proceso. No ha sido procesada todavía, no empieza el juicio oral, no hay nada, ¿ok? Con una carta de un supuesto testigo 001, que resultó un mitómano, ¿no? Que decía que Chávez le decía y oía voces y qué sé yo, le dieron un impedimento de salida de 4 meses. Ya venció, pues. Ya venció, no se renovó. Entonces, solo tenía que avisar al juez, no pedir permiso para viajar. Y lo hizo, pues. ¿Nadie se dio cuenta? Probablemente no, porque vinieron los feriados de la PEC, pues. Presentó su permiso y se fue. ¿No es cierto? Apenas se supo la noticia, la gente dijo, no ha pedido permiso, no ha pedido permiso. Primero no tenía que pedir permiso, solo tenía que avisar. Y se avisó. Y lo que ha solicitado, que se tiene que discutir, es si las reglas de conducta se cumplen en el Perú o afuera. Si se cumplen afuera, no hay ningún problema. Si le exigen cumplirlas en el Perú, 100-1 que se asila ya. Y les cuento más. El fiscal pidió, ¿no es cierto? Ollantumala no tiene impedimento de salida. Sus hijos no tienen impedimento de salida tampoco. Ayer anoche decía que del Castillo en un tuit, tengo información confidencial que me revela que en las próximas horas Ollantumala saldrá del país. ¿Y acaso Alan García no vive en Madrid? ¿Y alguien se agita? ¿Keiko Fujimori no se fue en los feriados de la PEC a Buenos Aires? Ninguno tiene impedimento de salida. Toledo se pasea por el mundo entero. Hace libros sobre el futuro ahora. ¿Cuál es el problema? Ollantumala puede viajar cuando le dé la gana, porque no tiene prohibición para viajar. Y a Ollantumala, en especial, porque fue presidente del Perú, se le tiene que procesar primero en el Congreso. Y eso está en pañales, porque ni siquiera hay una acusación formalizada del Congreso el día de hoy. O sea que puede irse donde le da la gana. Mientras mamá trabaja en Suiza, los niños pueden aburrirse de las bondades de Suiza y el papá también. Pero, digamos, que alguien quiera trabajar no tiene tampoco nada de malo, ¿no? O sea, claro, si eres Alan García o Keiko de repente es algo horroroso, pero trabajar no está mal, es un valor, ¿no es cierto? Luego, les sigo contando, Nadine Heredia no tiene inmunidad diplomática. No sé de dónde han sacado esa estupidez. Vamos a la pausa y les cuento por qué no tiene inmunidad diplomática. Y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos vamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A ver, les sigo contando la historia.
Nadine Heredia no tiene inmunidad diplomática por trabajar en la FAO, ¿ya? Esa es una estupidez. Además, la han puesto en portada en un periódico serio y hoy día no la han rectificado, lo cual es más grave todavía. Es decir, no está fuera del alcance de la ley peruana. No puede dejar de responder por sus actos e investigaciones anteriores a la función que ejerce. Lo único que tienes es una inmunidad funcional, es decir, por los actos que ejerces, estás protegida por Naciones Unidas, ¿ok? Salvo que, y esa es la gran pregunta, pida asilo político a Suiza, ¿ok? Y el lío lo está armando el gobierno y el parlamento. ¿Por qué? Porque para pedir asilo hay que sustentar el pedido en actos de persecución del gobierno. Alan García dijo, me persigue Fujimori. Claro, ya tenía él sí tenía acusación del Congreso ante, él tenía acusación del Congreso ante el Poder Judicial. Obviamente la Fiscalía le cambió la acusación porque claro, todos eran apristas, eso ya lo sabemos. Después lo sacaron a todos, pero en fin, después regresaron. Pero bueno, el asunto es que él ya tenía acusación del Congreso, ya estaba acusado por el Congreso de la República. Y iban a continuar viniendo las acusaciones porque Sergio Zurabuza narró en Italia con pelos y señales cómo le pidió una coima por el tren eléctrico y cómo se la pagaron, en cuántas partes se la pagaron y en qué cuenta se la pusieron, y la cuenta apareció en Gran Caimán. Hasta el testaferro está todo. Todo eso es lo que le dijo a Popio Olivera, ha prescrito, pero es cierto, no es que no haya pasado. Pero, como Fujimori el día del golpe le mandó un tanque a su casa, obviamente con todo el ejército, el hombre se escapó por los techos, se escondió en la casa de una aprista y salió asilado por Colombia, ganó su asilo, porque claro, había una persecución política. Si te mandan un tanque a tu casa, digamos, no estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de una dictadura. Muy bien. Entonces, ahí sí, tiene que haber una persecución. ¿Qué persecución podía alegar, no es cierto, Nadine Heredia? Ninguna. Los actos, digamos, de investigación se habían dado durante el gobierno de su esposo, o sea que no había ninguna persecución. Kuczynski había almorzado con ellos, los había tratado bonito, nada. Hasta ayer. Hasta anteayer y ayer en realidad. O sea, la metida de pata Cancillería, que ha persistido ayer todo el día, exacerbada por el Parlamento, es catastrófica. ¿No es cierto? Yo no llego a entender cómo gente profesional, porque la Cancillería peruana es muy profesional, puede haber hecho un disparate del tamaño que ha hecho. O sea, si el gobierno quería salvar su responsabilidad y decir, oigan, nosotros no tenemos nada que ver con este nombramiento, no hemos sido consultados, no interferimos en los nombramientos de la FAO y de ninguna institución que comprenda Naciones Unidas, bastaba con decirlo, y además era cierto, lo decías y era cierto. Pero protestar porque contratan a una persona enérgicamente y pedir que revoquen la contratación, o sea, ¿se volvieron locos? O sea, eso es poner por escrito que el gobierno, este gobierno, no cree en la presunción de inocencia de ningún nacional peruano, no solo de Nadine Heredia, pero en específico de Nadine Heredia. Entonces, el camino al asilo pues está expedito, porque Nadine Heredia, con ese documento leído por el canciller, sí puede pedir asilo a Suiza, y se lo van a dar. Y no solamente con ese documento. Ayer en el Congreso, ya grabas la sesión del Congreso y la presentas a la Cancillería Suiza. Con eso nomás, ya te dieron tu asilo. O sea, ¿desde cuándo la Cancillería escribe comunicados políticos con el ánimo de satisfacer a la audiencia interna y a los fujimoristas y a los apristas? O sea, Heredia no iba a conseguir un asilo político nunca, con las 300 portadas de Perú 21, ni con los programas monotemáticos de Panorama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es libertad de prensa. Ahí no la conseguía. Pero con un documento oficial de la Cancillería del Perú, ¡bingo, pues! Se sacó la tinca. O sea, está todo tan mal hecho que les digo, hasta sospecha su cita. Que salga el premier Zavala a decir, sí, vamos a retirar nuestro representante en la FAO, y el presidente diciendo, sí, pedimos enérgicamente que se revoque el nombramiento. Oiga, ahí no creo que regrese. Si le dan el asilo político, no regresa, porque con tremendo regalo, difícil que desaproveche la oportunidad. Y si le dan asilo político, se pone a trabajar feliz en Ginebra y no la vemos más. ¿Ok? Así de claro, favorcito hecho por
el gobierno del Perú, en su desesperación de decir, no tenemos nada que ver, señores fujimoristas, Keiko, Alan, de verdad, no somos nosotros, no tenemos nada que ver con esta gente, no son nuestros amigos, ¿ya? Las ofrendas, pues. Ellos le han hecho el regalo más grande de su vida. Ahora, si Nadine Heredia hubiera valorado políticamente sus actos, yo estoy seguro que no hubiera seguido este camino, pero no ha hecho una valoración política, ha hecho una valoración legal y por otro lado práctica. ¿Cuál sería una valoración política? Tengo que ganarme nuevamente al público para volver a hacer política en el Perú. Si me voy, se va a percibir como una fuga. Miren, el público la detesta, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de opinión, eso está documentado, no es que yo lo diga. Los medios ya la pasaron por la licuadora, ya la condenaron. No, ya olvídense, la condenaron, ya la ejecutaron hace mucho tiempo. O sea, nadie ha esperado aquí que haya ni siquiera acusación fiscal, no les digo juicio, olvídense, ¿no es cierto? O sea, este viaje, aunque fuera una búsqueda legítima de trabajo, porque es una familia que finalmente necesita comer, va a ser siempre visto como una fuga. Ese es el problema, ¿no es cierto? La gente, aunque le expliques la ley 100 veces, va a entender mucho mejor el titular estridente. Nadine se fuga. O ayer el hashtag era, me fugo como Nadine, ¿no? Es más simple de entender que todo lo que les he explicado y que está escrito en mi blog. 10 párrafos no pueden explicar una cosa tan simplona como Nadine se fuga. Es más fácil de entender. Entonces, políticamente, como lo han dicho todos sus exministros, es un error grave. Ahora, pregunto, ¿un político que fuga está acabado en el Perú? Miren, los que tienen la patente en esta materia la historia lo dice. La historia lo dice, ¿no es cierto? Pueden contar su historia, ¿no es cierto? A ver, el asilado Alan García, no lo llamemos fugado, salió del Perú en 1992 en medio de una impopularidad. Ustedes eran muy chiquitos los de acá, salvaje, pues, lo odiaban hasta las piedras, ¿no es cierto? Tenía acusación del Congreso, acusado ante el Poder Judicial, y esperó a que prescriba todo. ¿Y qué pasó después? Fue elegido presidente de la República. Y aunque le haya ido pésimo en la última elección, disfruta de un buen pasar en Madrid, donde está muy contento, feliz de la vida. Feliz de la vida. Irá a visitar Ginebra, no lo sé, pero está en Madrid. Alberto Fujimori cometió el error de regresar, porque reclamó su nacionalidad japonesa. Dijo, no, perdón, yo soy japonesa. Hasta postuló al Senado japonés para no afrontar sus procesos en el Perú. Él está preso porque cometió el error de volver al Perú. Pero su hija casi fue presidenta, su heredera. O sea que las fugas funcionan. No, nada mal, ¿no? Los retornos existen, para los que están preocupados. Al contrario, el tiempo borra pues algunas cosas, ¿no? Ahora, falta saber si la pareja Humala Heredia quiere volver a la política algún día, ¿no? En este momento no tienen carisma, no tienen partido, no tienen aliados, han sido muy mezquinos, sé muchas historias, con muchos de sus leales partidarios, uno les tiraron la puerta en la cara, los últimos, ¿no? Después de que retiraron la lista, y fueron muy mezquinos hasta con sus propios ministros, se han peleado hasta con su familia. O sea, se han retirado en medio de una inmensa impopularidad, una de las más grandes que ha tenido un presidente al salir. No tienen nada de lo que tuvieron en el 2011. Pero a mí siempre me dicen que la presidencia es una copa que cuando se prueba, señora, se desea de por vida. Así que el tiempo dirá, esa es la historia. No hay nada más que decir sobre este asunto, la verdad. ¿Que le han regalado el asilo político? Se lo han regalado. ¿Quiénes? La oposición y el gobierno a la par y el canciller a la cabeza. Nos vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ajá, 9:08 de la mañana con 34 minutos. Tenemos la información a esta hora. Rosa María. Bueno, y tenemos al doctor César Nakazaki, que habíamos llamado para los temas penales del caso Heredia, pero lamentablemente tenemos un tema mucho más urgente. El gobierno ha aprobado la extradición de Manuel Burga. Lo digo yo con mucha pena, conozco a Manuel Burga, sé de su inocencia, sé que el doctor César Nakazaki es su abogado y sé que esta extradición, que llega después de
muchos meses de estar preso, está casi más de un año preso, llega en muy, muy, muy mal momento. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Aló, doctor Nakazaki. Buenos días, Rosa María. Buenos días. Bueno, en primer término, ¿cómo recibe usted la noticia de la extradición de Manuel Burga? Entiendo, su cliente. Efectivamente, era de esperarse que esa era la decisión que iba a tomar el gobierno, porque desde el primer momento que el caso ha llegado a la Comisión de Extradición, se nos ha negado sistemáticamente el derecho a ser escuchados. Hemos enviado cartas notariales a cada ministro haciéndole conocer que ya el caso, el habeas corpus de Manuel está en el Tribunal Constitucional y que debería esperarse a ese pronunciamiento. El día de ayer el Premier nos envió una carta muy escueta que iban a actuar de acuerdo a ley, pero su interpretación de la ley por los casos que vemos pues es bastante compleja, ¿no? Ahora, yendo al caso concreto, mire, yo he escrito sobre esto hace muchos meses y yo sé que lo que yo digo siempre en estos casos es impopular, pero no me queda duda de la inocencia de Manuel Burga. Manuel Burga no recibió un centavo para él, recibió un dinero que entró a la federación, como entraron a todas las federaciones en Latinoamérica. ¿Qué perspectivas le esperan en Estados Unidos? Bien, la estrategia de defensa, Rosa María, nunca fue negarse a acudir a los tribunales, porque como tú bien señalas, Manuel es inocente. La cosa era crear condiciones, que el proceso de extradición nos sirva para crear las condiciones para que él pueda enfrentar de la mejor manera el juicio. Por eso en una primera etapa de todos los cargos, solo lo redujimos a conspiración para asociación para delinquir. Se rechazó lavado de activos, se rechazó el fraude y marco algo que tú bien señalas. Y se rechazaron porque se le exigió a Estados Unidos, de acuerdo al tratado, que presente pruebas y Estados Unidos se negó a presentar pruebas. Por eso es que solo se acepta un cargo. Ese cargo ahora nos permite enfrentar el juicio con mejores posibilidades y quizás con Manuel en libertad. Ahora, ¿cuál es el cargo entonces que se le imputa, el único cargo? Conspiración para formar una asociación ilícita. Por eso el habeas corpus, porque en el Perú la conspiración solo es delito para tráfico de drogas y delitos contra el orden constitucional. No se cumple la doble incriminación. Por eso es que el caso está en el TC. Y eso es interesante que lo sepan nuestra audiencia, doctor. La conspiración, ¿no es cierto?, no es la tentativa, ¿no es cierto? No, es antes. La tentativa es el inicio del delito. La conspiración es un acto preparatorio, un acuerdo para cometer un delito. Y en el Perú la conspiración como regla no se sanciona. Así es. La conspiración para el homicidio, el secuestro, el robo, etcétera, no se sanciona. Solo para tráfico de drogas, rebelión, sedición y amotinamiento. No hay conspiración para asociación para delinquir. La Corte Suprema lo reconoce. Recuerda que la primera vez la extradición se rechazó. Y la misma extradición con puntos y comas 45 días después fue admitida parcialmente. Eso es lo que algún día tendrá que explicar la Corte Suprema. Muy bien. Ahora, llega a Estados Unidos. ¿Cuál es la máxima sanción que tiene este cargo en los Estados Unidos? La pena es de 2 a 20 años. Pero según nos explican, 2 a 20 años, sí, porque los actos preparatorios en Estados Unidos sí son sancionados, todos, y con penas muy drásticas. Lo que sí nos comentan los abogados es que casos, condenas por conspiración, como dicen los norteamericanos, son muy raras. Qué bueno. Y que ese caso son muy raras y que ese caso él lo ve positivamente. Nuestro abogado allá era el fiscal que junto a Kenneth Starr se encargaban del caso de Bill Clinton y la señora Mónica de Lewinsky. Es un penalista de mucha experiencia, el doctor Bruce Rudolph. Ahora, doctor Nakazaki, aún así, si el señor Burga llega a los Estados Unidos extraditado, va a ir a prisión también. Esa es otra cosa que nos explica el colega. Como ya no son todos los cargos, porque había una orden de prisión con 7 cargos. Como ahora es un solo cargo, hay una buena probabilidad procesal que solamente enfrente el juicio en libertad. Bueno, eso sería una buena cosa. Y en segundo lugar, si enfrenta el juicio en libertad,
¿cuándo sería su día en la corte? En los Estados Unidos es muy importante saber, your day in court, tienes que estar en la corte un día. ¿Cuándo sería eso? Ahí tenemos un problema y por eso es que seguimos peleando la extradición, porque ya la Corte ha dicho que el caso se va a ver en el 2017. Ya. Entonces, en la eventualidad que Manuel tuviera que enfrentar la cárcel, sería en las duras condiciones de las cárceles de los Estados Unidos. Rosa María, hay un precedente que es bien interesante. Hay un ciudadano chino que igual como Manuel, cuando el gobierno decide extraditarlo, él inicia un habeas corpus. Sí, claro, yo lo ayudé. Meses. El caso lo vio Lama Pucho, sí. porque lo iban a ejecutar porque en China. La condena era muerte por lo que había hecho y no podía extraditarse. Excelente que lo conozcas. Entonces, si el gobierno peruano esperó los 6 meses que duró todo el proceso de extradición, del habeas corpus, sin extraditarlo, eso es lo que estamos insistiendo. Porque el habeas corpus de Manuel no es que recién va a comenzar ahora, ya está en el TC. ¿Por qué no esperar que se pronuncie el TC? Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. ¿Por qué no urgimos al TC para que se pronuncie? Si esto es un caso de derechos humanos y urges una resolución, no debería el TC, supone que el habeas corpus es un procedimiento pues sumarísimo, ¿no? ¿No debería el TC pronunciarse de una vez? Como buena abogada es lo que vamos a hacer exactamente hoy día. Esta decisión del gobierno nos va a servir como una ola para impulsar mejor el caso de Manuel. Claro, ahora, con esta decisión del gobierno, digamos, si se hiciera efectiva la extradición físicamente, ¿en qué momento tendría que ser trasladado Manuel Burga al aeropuerto y luego entregado a las autoridades de Estados Unidos? Ese es un tema que ya queda a la estricta coordinación del gobierno peruano con el gobierno de los Estados Unidos. Pero si el gobierno peruano está actuando correctamente, como me ha dicho ayer el premier, cumpliendo la ley, yo preguntaría por qué al chino no le aplican el mismo tratamiento al chiclayano. Si con el ciudadano chino esperaron 6 meses, ¿por qué no con Manuel Burga igual? Porque al chino lo iban a fusilar, ¿ah? Eso era más dramático todavía. Sí, pero... Ahora, yo también creo... Hay una cosa también que es notoriamente abusiva en el caso de Manuel Burga, y es que esté preso. O sea, podría estar perfectamente con arresto domiciliario, ¿no? Y se le ha sometido a cárcel en Piedras Gordas, insisto, por un crimen que no cometió. ¿Por qué no ha logrado, doctor, sacarlo con un arresto domiciliario? ¿Tanto miedo tienen los jueces a la prensa? No, ahí la figura es la siguiente. Tú permíteme brevemente. En el caso del ciudadano chino sí estaba con arresto domiciliario. Claro. Y en el caso del ciudadano chino los 6 meses eran para que el gobierno, se pidió que el gobierno peruano espere todo el proceso de habeas corpus. Nosotros solo pedimos que espere la última instancia. Por eso es proporcional invocar el caso. Respondo a tu pregunta. Que fue una decisión que tomamos con Manuel. Porque si estando Manuel preso, el comercio ha estado fastidiando y el Poder Judicial en la segunda vez le quebraron la mano, si Manuel estaba palaceando por Pimentel lo quemaban y lo mandaban en un día. Claro, ese es el problema, o sea que tenía que estar preso para que no lo maltrataran porque la gente exigía sangre, más o menos es así. Y la experiencia me ha enseñado que algunos patrocinados para salir libres tienen que ser crucificados, si no, no salen libres. Ese es el problema. No, si lo que hacen los medios con las personas inocentes, usted y yo lo sabemos, es duro. Y lamentablemente tenemos jueces que no actúan de acuerdo a la justicia, sino de acuerdo a los medios. Y Manuel Burga es una persona absolutamente impopular en el Perú. Pobre hombre, pero esa es la verdad. Es uno de los hombres. Es que Manuel aceptó con hidalguía quedarse preso y nunca cuestionamos eso. ¿Cuánto tiempo ha estado preso ya, doctor Nakazaki? Ya casi un año. Casi un año ya. Hace un año que está preso. Muy bien. Casi un año. Casi un año. Doctor, en el caso de Nadine Heredia, que se iba a buscarse su chambita al extranjero, nos guste o no, con el escándalo que ha hecho la Cancillería y ayer el Parlamento, ¿tiene ella fundamento para pedir asilo político a Suiza? Lo veo, obviamente pienso que lo va a hacer. Si finalmente le levantan el cargo, la retiran del cargo de directora de la FAO, así es. Evidentemente esa es la estrategia de defensa. El paso segundo sería un asilo en Suiza. Así es. Como estrategia de defensa pienso que sí es lo que va a desarrollar. Si debe ser declarada una perseguida política, mira, te digo como lo dije en el caso del presidente Fujimori, yo no creo que él era un perseguido político, por eso es que
yo siempre fui abogado y no político. Yo decía, perseguido político es Haya de la Torre, que es perseguido por sus ideas, o fue perseguido por sus ideas. En el caso de Alberto Fujimori había justificación de persecución penal, pero se violaba su derecho al debido proceso. En el caso de Nadine Heredia sería su mejor escenario. Claro, porque no hay acusación fiscal, doctor. O sea, en 2 años... Pero, ojo, ahí sí he leído, pero ojo, la contumacia, la rebeldía se da desde la primera etapa, que es de investigación preparatoria. Claro, creo que la suerte... Pero si ha colaborado en todo y pidió permiso de viaje, no pidió permiso, porque no tenía que pedir permiso, notificó su viaje al juez. Entonces... Ahí déjame comentarte algo. Una cosa es el impedimento de salida y otra cosa es la restricción, que se llama así, comunicación de la salida de la localidad al juez. Así es. Durante toda la época que esta restricción ha tenido vigencia, fue interpretada por los jueces peruanos como la necesidad de pedir una autorización. Ok. Siempre. Solamente en el caso de Nadine, ahora el juez Carguancho, unos días, tendrá que decir oficialmente si ha cambiado el criterio. Okay. Si ahora ya no se necesita la autorización, si no basta la comunicación. Si basta la comunicación, Nadine está virgen. Así pero es. Si no basta la comunicación, van a reconvocarle la comparecencia. Ok, pero, digamos, es una cuestión discutible todavía en audiencia. Y como le reitero, 2 años, si fuera su clienta, ojalá lo hubiera llamado usted, le iría mejor. Si fuera su clienta... Por secreto profesional no te puedo comentar. Yo lo sé, doctor. Pero, digamos, en el supuesto negado de que fuera su clienta, 2 años en enero cumple de investigación fiscal, ¿no excede el plazo razonable? Lo que sucede es lo siguiente, ya analizando el nuevo código, veo que tiene un problema, muchas cosas buenas, pero tiene un problema. Los casos complejos no los puede manejar, porque no solo el de Nadine, César Álvarez, claro, el gobernador regional, todos los casos megas, no ha podido hasta ahora llevarlos a juicio y condena. Hay problemas de organización, pero ojo, al fiscal lo tienen en dieta presupuestal, al fiscal de la Nación y al Ministerio Público los tienen en dieta presupuestal desde el gobierno del presidente Humala, ¿no? Pero yo no creo que el fiscal Juárez... Claro, pero el fiscal Juárez no estaba a dieta y tiene 2 años investigando casi exclusivamente el caso de lavado de activos de Nadine Heredia. No le han encontrado nada. O sea, en derecho hay una cosa que se llama que no puedes hacer fishing, no puedes salir a pescar, a ver qué encuentras, a ver quién muerde el anzuelo. Están haciendo phishing hace 2 años y no le encuentran nada. Habría que ver, Rosa María, si no le encuentran nada, porque estoy escuchando. Yo creo que el tema de Nadine y el tema del presidente Toledo se va a definir una vez que la información del caso Lavallato llegue al Perú. Esa es que otra eso historia. Es lo que también me llama profundamente la atención, que siendo el caso de corrupción probablemente más grande de la historia, la Fiscalía hasta ahora no lo consolide. Imagínese. A Martín Belaúnde le han declarado 3 fiscalías, un búnker, pero el caso Lavallato hasta ahora no se empodera en el Perú. Eso me llama profundamente la atención. Me va a decir ojalá a mí. que no sea porque abarca 3 regímenes. Bueno, por supuesto, yo presumo que es esa la razón. Están todos metidos hasta el cuello. Pero sí, concuerdo plenamente, estamos todos esperando esto y además usted no se imagina la poca prensa que ha tenido el caso Lavallato en el Perú para hacer lo que es. No solamente 2 regímenes, Municipalidad de Lima, o sea, muchísima plata de por medio metida y todo el mundo callado. Pero eso sería un caso nuevo en el caso de los Heredia, en el caso de Toledo, en el caso de Alan García, en el caso de Castañeda, Villarán, lo que usted quiera. Es un caso nuevo, pero hasta ahora uno no puede tener una investigación abierta perpetua, ¿no es cierto?, a ver qué te encuentro o a ver qué llega. Por lo menos no cuando yo estudié Derecho. ¿O sí? ¿O yo me equivoco? Es cierto, pero la complejidad, esto lo hemos conversado antes. Lo hemos conversado antes en otros casos. El tema es que si hubiese violación al plazo razonable, ya los abogados hubieran pedido un mecanismo que ahora existe en el nuevo código, que es control de plazo. Cuando se viola el plazo razonable, uno va donde el juez de garantía y le dice, oye, dale plazo para cerrar el caso. Lógico. Yo creo que el tema no va por ahí. Yo creo, y estoy especulando completamente, que ya se empieza a filtrar
ciertas informaciones de peticionantes, porque hasta ahora no hay ningún colaborador eficaz, Nada. de peticionantes al beneficio de colaboración eficaz en Lima y en Brasil, y probablemente se haya hecho una proyección muy natural, por cierto, del caso, ¿no? Ojalá, pero hasta ahora, naca la pirinaca. Bueno, doctor, suerte con el caso de Manuel Burga. Mándele un abrazo de mi parte. Yo estoy, y reitero, completamente segura de su inocencia. Y fíjense, no estoy segura de la inocencia así de cualquiera, pero este señor no ha recibido un centavo. Fuiste la primera y única que hizo un análisis, y recuerdo de tu vivencia que comentaste desde que se conocían en la iglesia, ¿sí? Y que sabes dónde vive Manuel, en la casa donde vivían sus padres. En la misma casa. Recuerdo. En la misma casa que le dieron sus papás. O sea, no es una persona que haya lucrado con el deporte. Ahora, sí le dije todas las veces que lo entrevisté, ¿por qué no renuncias, hijito? ¿Qué has metido en esto? Por Dios, si todo el mundo te detesta. Y ¿saben qué es lo más curioso? Es lo mismo que le dije. Todo el mundo se lo dijo. La frustración de no ir al mundial lo condena. Esa es la realidad. Eso, decía, me quiero retirar con gloria. No va a suceder. Bueno, en fin, pobre. Eso fue lo que lo condenó. Pero bueno, un abrazo para él y espero que esto se resuelva pronto y que en Estados Unidos, por cierto, lo absuelvan finalmente y termine esto lo más rápido posible para él. Bueno, gracias, doctor Nakazaki, por estar con nosotros. Bueno, la información sobre la aprobación de la extradición de Manuel Burga a los Estados Unidos, Rosa María, te cuento, ya es tendencia en Twitter, y me imagino pues de la peor forma. Manuel Burga es número 1. Sí, y nosotros tuvimos aquí a su abogado, ya nos explicó todo, y lo explicado como siempre, con mucha sencillez, para que todos ustedes lo entiendan. El cargo de conspiración, nos ha dicho, no existe en el Perú, y eso es verdad, no hay doble imputación, yo creo que no procede la extradición, pero, en fin, el Consejo de Ministros la ha aprobado, como corresponde. Yo también creo que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse ya, ¿no es cierto?, y probablemente evitar la extradición de Manuel Burga, porque no hay doble imputación, y aún si lo extraditaran y se fuera a los Estados Unidos, lo más probable es que no lo condenen a nada, porque este cargo, por los precedentes que son muy importantes en los Estados Unidos, no ha condenado nunca a nadie, ¿no es cierto? Pero claro, te pasaste un año preso, etcétera, etcétera, por un crimen que no cometiste, porque no obtuvo ningún lucro, ¿no? Lo acusan de una conspiración para cometer una asociación ilícita, para cometer un delito. Pucha, ya, eso en el Perú no es delito. 8:52. Pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Qué buen programa, nos está saliendo bonito. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en comunicación con Carlos Brus, miembro de la bancada Peruanos por el Cambio y vocero de la bancada, para hablar de lo que puede hacer la bancada para frenar el ímpetu interpelador del fujimorismo y el aprismo, que, repito, ha presentado un pliego interpelatorio de 18 preguntas, de las cuales 4 son sobre las computadoras y 14 sobre los panamericanos. No es una propuesta multipartidaria, como han dicho los fujimoristas, es bipartidaria. Solo la ha firmado el aprismo y el fujimorismo. Congresista Brus, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué planean hacer? Salvo ganar tiempo, creo que no se puede hacer más desde la posición en la que ustedes están. Trasladar esto a la próxima semana, en fin. ¿Qué es lo que planean hacer como bancada? Bueno, en primer lugar, combatir los ataques de la oposición con razones, que es la mejor herramienta que no tiene en democracia. Aquí se pretende interpelar y hay una clara intención de censurar a un ministro por que actuar con rapidez ante los indicios, evidencias de que alguna funcionaria de su ministerio habría estado actuando de una manera claro. Pero es evidente. Para a estos funcionarios y pide la intervención de la Contraloría y la Procuraduría. Ha actuado correctamente. Claro. Ahora, ministro, la costumbre, congresista, es evidente, porque usted está en la política también hace muchos años, que este es un truco viejísimo. Lo que ha hecho el APRA y el fujimorismo siempre es, y sobre todo el APRA, es empapelarte con un proceso. O sea, te hacen un file, lo tramitan en medios de comunicación amigos, que lo publican tal cual,
luego te avientan la basura y te hacen lo que corresponda, ya sea un trámite judicial, ya sea un trámite en el Congreso, lo que corresponda. Esta es una maniobra clásica de la política peruana. La forma, ¿no es cierto?, de responder una maniobra clásica de este calibre es utilizando las herramientas constitucionales. Yo sé que a usted no corresponde hacerlo, pero no es hora de que el presidente diga, bueno, pues hagamos cuestión de confianza de la permanencia de mi ministro. Eso es una opción, pero yo creo y espero que no lleguemos a eso. No nos olvidemos que esta moción de interpelación, como tú bien has aclarado, es bipartidaria, no es que es varias bancadas. Aquí se muestra claramente el hecho de que tanto el fujimorismo como el aprismo, consistentemente los dos han coincidido desde un inicio en sí, claro. a la ley universitaria. Hay un pacto de facto, eso está clarísimo. Así es. Entonces, ahí está claro qué intereses se están persiguiendo. Y si yo te enseñara la relación que tengo de congresistas vinculados de una manera u otra a universidades privadas, es impresionante. No, eso lo tenemos. Han sido decanos, o han sido rectores, o son hermanos, o son primos, o están relacionados con universidades. Es increíble. Pero, congresistas, lo sabemos, y son además personas que han financiado campañas con plata de las universidades. Subrepticiamente, por supuestamente, pues no se puede declarar así. Y lo sabemos. Entonces, están cobrando en el primer semestre. Está pidiendo retorno sobre su inversión. Así es. Aquí es claramente que estos quieren tirarse abajo la ley universitaria porque esta ley les exige ya ves que plata de sus universidades y la reinviertan en mejores instalaciones, más infraestructura en beneficio de los alumnos. Entonces, ese juego es claro y hay que denunciarlo, y eso es lo que vamos a hacer para que no se cometa una injusticia con el ministro Saavedra. Claro, pero lamentablemente no es una cuestión de principios ni una cuestión de verdad. Es una cuestión de números. Ellos son 72 más 5 y ustedes son 17. Digamos, más 10 que podrían ayudarlos, no, porque ya, por supuesto, Vitocho dijo que el ministro tiene que irse y alguna cosa, alguna pachotada de esas a lo que nos tiene acostumbrada. Pero digamos, con suerte ustedes son 25 contra 78 o 77. ¿Qué pueden hacer? Mira, ya hubo intentos anteriores, pero cuando la opinión pública se mostró contraria a remover al ministro Saavedra, ellos dieron marcha atrás. Son sensibles a la opinión pública, y es lo que vamos a hacer, es demostrar que el trabajo del ministro Saavedra es bueno. No es perfecto, por supuesto que no es perfecto, ninguna obra humana lo es, pero que estamos mejorando en los índices de educación, los índices de comprensión lectora, razonamiento matemático, que ya tenemos una visión de lo que tenemos que hacer en el sector de educación para los próximos años, cosa que no teníamos. Él ayudó a construir esa visión, y estamos avanzando, y que por lo tanto remover a un buen ministro solamente porque se enfrentó a los grupos poderosos del sector universitario no es motivo. Con la opinión pública es la única herramienta que podemos tener para poder arrinconar un poco estos intentos de usar intereses particulares para remover el ministro. Ahora, el problema, señor Rusca, ustedes pueden probar ante el país que se está haciendo una buena reforma educativa, etcétera, pero a esos congresistas no les interesa que los niños estudien educación secundaria completa, como nos decía ayer el ministro. Lo que les interesa es recuperar su plata. Han invertido en la campaña de Keiko Fujimori, que obviamente no hubiera nombrado un ministro como Saavedra, sino alguien que se iba a bajar la ley universitaria y poner de nuevo a los rectores como los tutores, ¿no es cierto?, de la enseñanza universitaria, con lo cual volvíamos a lo mismo, y ya no tenía que invertirse en contratar, ¿no es cierto?, al 20% de la plana docente, no tenía que invertirse en infraestructura. Ese es todo el tema. Es así de sencillo, y así lo entiende la gente, ¿no? Está clarísimo. Si usted hace una encuesta hoy, la interpelación del ministro se va a ver como un acto obstruccionista del fujimorismo, pero parece que no les importa, que esta vez no les importa. Ahora, ellos han refinado sus argumentos y han dicho, ahora dicen, no estamos en contra de la reforma universitaria, no estamos en contra de que se abrogue la ley, solo queremos reformar a la gente que está en el directorio de la SUNEDU. No, pues, queremos que sea gente de la comunidad universitaria. Claro. Es como que Telefónica
Telefónica nos pida, oiga, yo quiero tener un director en Ocitel, que es el organismo regulador que regula la Telefónica. Claro. ¿No? El regulado no puede... Pues, no, claro, congresista, en una negociación política, obviamente, ¿no es cierto?, van a haber matices y personas que dicen, bueno, de luego un pelo, que me cambien 2 directores, ¿no? Pero yo creo que van por todo. Porque además, como usted ya ha podido notar en el fujimorismo, hay fisuras internas enormes, pero desde que aprobaron la ley antitransfugismo, que ellos mismos llaman la ley Mordaza, pues no hay forma de que discrepen. Así es. Entonces, fíjate, votan bajo coacción. Hay un indicio adicional. También están pidiendo que vaya al Congreso la señora Gisela Orjeda, la presidenta de Concitec, lógico, ¿no? Porque un premio que ella dio por una persona que en algún momento tuvo relaciones profesionales con ella en el pasado. Y cosa curiosa, resulta que el Concitec también tiene un asiento en el SUNEDU. Claro, pero a Gisela Orjeda se la tienen jurada porque tiene un asiento en el SUNEDU. Si le quitan el asiento en el SUNEDU, la dejan en paz. Pero es como 2 más 2 son 4. El problema... Como dice Cruz, es que salvo salir a denunciarlo y contárselo a la gente, porque reitero, esta estrategia de armarte un file y ponerte una denuncia de cualquier cosa es una estrategia clásica del aprismo que ha aprendido el fujimorismo y que además ejecuta contra su propia gente, porque las denuncias que ponen en la Comisión de Ética por la hoja de vida o por la conducta parlamentaria de mujeres fujimoristas, las ponen los propios fujimoristas, porque son díscolas, porque no bajan la cabeza, porque no quieren obedecer. Y es un mensaje a todas las demás. Eso es lo que está pasando en la Comisión de Ética, que es un escándalo. Entonces, ¿eso se va a manejar siempre así? ¿Siempre se va a manejar bajo la coacción de un proceso judicial? Es algo lamentable, pero cada vez se pone más en evidencia los intereses particulares que algunos congresistas están defendiendo. Eso es lamentable, pero es así. Ahora, tenemos que alertar a la opinión pública de esto. La única forma que tenemos para hacerlo, como tú dices, no tenemos los votos, los números para poder bloquear cualquier intento de censura a nadie, pero sí creo que tenemos la razón de nuestro lado y la opinión pública sí influye en las decisiones que toma el Congreso. Bueno, muy bien. Recordarle a toda nuestra audiencia que en la última encuesta Ipsos ahora, de aprobación del ministro Saavedra es del 40%, una de las más altas del gabinete Zavala. Ya quisiera el Congreso tener una aprobación de 40%. Con lo cual, si hay pelea, tal vez censuren al ministro Saavedra, pero peor parados van a salir ellos. Y si después van por la SUNEDU, el ciclo se completa y estamos en manos de una mafia que gobierna Perú. Ese es el resultado. Y yo ahí sí no veo por qué el presidente no utilice los medios que le da la Constitución para librarnos de una mafia. Aconséjalo, pues, congresista, que lo escuche. Que lo escuche. Que lo escuche. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, señor congresista Carlos Luz. Que no se llegue tan lejos, tal vez no se llegue tan lejos. Yo no me confiaría tanto. Yo en estos no confío nada, ¿no? Qué horror. ¿Por qué tan lejos? ¿Cuál es el cálculo que están que viendo solo aquí? lo interpelen y ya no lo censuren. Pero podrían sacrificar al ministro ahí. No, pues es que lo bueno es que para aprender un poquito de Constitución, se acabó el tiempo, ya mañana les cuento. No, escúcheme, no se vota la moción de censura en el instante en que termina la interpelación, se vota entre el 3er y 10º día después de la interpelación, después de presentada, si es que se presenta, podría no presentarse, pero después de presentar tienes que esperar entre 3 y 10 días. El presidente del Consejo de Ministros puede presentarse en el Consejo de Ministros ante el Congreso y decir, hacemos cuestión de confianza hoy la presencia del señor Saavedra en el gabinete. Si él se va, me voy yo. Censúrenme a mí. No, es que no, lo estoy haciendo cuestión de confianza. Yo. Y la Constitución le permite al primer ministro hacer cuestión de confianza de cualquier cosa. De cualquier cosa. Entre ellas, la resolución de censura del señor Saavedra. Con lo cual, yo, si fuera el presidente, y se ponen machitos en el fujimorismo, ya bestial, pues lo censuran a Zavala. 5 minutos, porque acto seguido nombras a Saavedra primer ministro. Claro.
Bueno, se ve que claramente el gobierno tiene ese as bajo la manga, definitivamente. No, pero no lo quiere lo quiere usar. sacar. Eso es lo que aún no Lo que quiere. pasa es que, claro, es un cañonazo. Sí, y pues. lo que pasa es que un cañonazo solo lo puedes usar una vez. Quiere evitar confrontaciones. Claro, porque yo sí creo que si hay elecciones parlamentarias del próximo año, Ajá. la conformación del Congreso va a ser muy diferente a la que tenemos hoy. Pero muy diferente. Porque lo que estamos viendo, reitero, es si triunfa esto, una mafia universitaria triunfar sobre lo que es una reforma buena, perfectible, con muchas modificaciones que hacer, pero buena. Y buena para millones de padres de familia y para sus hijos. Para que sus títulos no sean una porquería que no sirven para nada. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Vamos, programón, ¿ah? La cantidad de información que ha entrado en una hora. Increíble. Solo tienen que escuchar Radio Santa Rosa y nada más. Y las emisoras de Sodonco. Que transmiten este programa. Y es bien sencillo. Después usted ya tiene para labia para todo el día, informadísimo. No lean el periódico. Solamente tiene que escuchar una horita de 8 a 9 acá y ya está. Muy bien, recuerden que este y todos Oye, los programas día se de- encuentran en internet. Solo decir que hoy es el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, donde nos escuchan muchísimos peruanos, que tal vez esta mañana no nos han podido escuchar porque están preparando el pavo y el cranberry sauce y el pecan pie y todo lo demás. Pero darles las gracias a ellos por escucharnos. Muchísimos peruanos en los Estados Unidos nos escuchan. En el Día de Acción de Gracias, muchas gracias. Muchas gracias de parte de nosotros por escucharnos. Felicidades. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hubiera matado, hubiera sido responsable de cualquier cosa con responsabilidad política real. Por supuesto, él hubiera presentado su renuncia él mismo y se va. Pero no es así, pues. Eso no es así. Y contra eso tenemos que pelear. Estas son mafias enquistadas en la educación peruana por décadas, que se han hecho multimillonarias. O sea, los departamentos de el señor Ramírez en Miami, ¿de dónde creen que han salido? Han salido ya las peruanas. O sea, esa es plata de miles de padres de familia que con ganando sueldo mínimo pagan 200 soles para que su hijo vaya a la universidad y sea ingeniero y después no tenga trabajo. Esa es la verdad. Son negocios hiperrentables desde el año 98 en que se permitió que florecieran universidades con fines de lucro o sin fines de lucro pero con sueldos millonarios para sus patrocinadores, como el caso de la Garcilaso, donde el rector gana 2 millones de soles al mes. ¿Y saben qué es lo peor? No se puede hacer nada, porque es legal. Es inmoral, pero es legal. Así de claro. Sobre la ley universitaria, ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski también ha hablado en este mensaje que tenía junto a sus ministros de Estado. Ha dicho que todo se puede mejorar, que es una ley importante dada en el gobierno anterior, que se puede mejorar sin duda, pero lo que no se puede aceptar, dijo, es que intereses no declarados insinúen que su ministro de Educación no es apto para este puesto. Lo ha respaldado de manera pública. Obviamente. ¿Pero será suficiente esto? No lo sé. No lo creo porque, mira, hay mucha plata en juego. Esto es el negocio de gente que no está dispuesta a gastar en infraestructura, que quiere seguir teniendo la universidad en la cevichería o en el garaje. Ajá. Gente que no está dispuesta a tener una planilla de profesores con 20% de profesores a tiempo completo. No está dispuesto, pues eso es mucha plata. En vez de ganar 50% de rentabilidad, que creo que es lo que tienen ahora, bajarían a ganar pues 30% de rentabilidad. Ni hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos la ley, mantenemos el status quo y seguimos ofreciendo una educación de porquería, que eso es lo que recibe el estudiante universitario peruano, una educación de porquería. Discúlpenme la palabra, pero esa es la verdad. ¿Dónde van a conseguir trabajo? Solo 7 universidades privadas han podido licenciarse de frente, o sea, con lo que tenían ya. Porque solamente 7 universidades privadas tienen 20% de profesores a tiempo completo, laboratorios, etcétera. Nada más. Eso es todo. El resto habrán otras 7, 8 que están en carrera y lo van a lograr en todo el Perú. 15. El resto está luchando. Y bien que esté luchando. Está luchando por sus alumnos, que verán sus mejoras. Y habrá un grupo,
Y habrá un grupo de universidades privadas, sobre todo, que no van a pasar la valla, pues, porque tienen que invertir plata. En vez de llevársela y cargársela, la tienen que invertir. Ese es el tema. Ahora, dejamos ese tema y pasamos a Nadine Heredia. Nadine Heredia. Nadine viaja y Lima se escalda. Eso. Ese título me dio muchísima risa, te lo juro. En el blog de Rosa María Palacios, .p. No sabía que poner a Lima se... ¡Ay, qué sofoco! ¡Qué sofoco! Nadine se fue. ¿Y ahora qué vamos a publicar? No, es verdad, para algunos medios es, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Pero es que sí han hablado todo el tiempo también, pues, ¿no? 300 portadas de Perú 21, ¿de qué cosa van a hablar ahora? Miren, acá les voy a leer un poquito lo que escribí anoche a medianoche, pues no lo han leído la mayoría, y que resume lo que yo pienso. Lo que resume, así como dicen, en una línea les puedo decir. ¿No crees que va a volver? ¿Ah? ¿No crees yo creo que vuelva? no va a volver, y menos después de lo que ha pasado ayer en el Congreso, y menos con lo de los Jorge del Castillo, menos todavía. Yo lo que creo es que lo que ha hecho es políticamente un error, y los errores políticos se pagan. Pero legalmente no hay un sí y un no, pues. Vamos a ver. Miren, la señora pasó migraciones por el aeropuerto Jorge Chávez. Hasta se tomó fotitos con los curiosos porque hay, ¿ya? En la pantalla, por donde pasa por migraciones, no apareció ni requisitoria, ni impedimento de salida, nada. No sé si alguna vez has pasado por ahí y ¡bum! Sale, ¿no? Una cosa así, verde, roja, amarilla, la Interpol te busca. Nada. Como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. No pasaba pasa nada. caminando tranquila. Y caminando se fue hasta el avión y se subió al avión y se fue volando. Y se fue bien lejos, a Ginebra, a Suiza. ¿Ya? Ahora, la pregunta que llamamos que si la volvemos a ver en Lima, lo dudo en mucho tiempo. ¿Ok? Miren, Nadine Heredia ha mentido. Es una, de verdad, consumada mentirosa. Me ha mentido a mí en este blog, o sea, en el blog en el que yo escribo. O sea, varias veces. Pero esta vez ha trabajado un plan discreto que lo ejecutó muy bien, lo ha trabajado. Obviamente no se arma en un día, pues. Ayer del Castillo decía, tenemos las pruebas de que esto no se ha armado en un día. ¡Uy, Colón! Escucha, parece chiste Jorgito. Obviamente, pues, no se va a armar en un día. Ya. Pero no mintió a nadie ni violó la ley. A ver, vamos a escuchar primero qué fue lo que hizo. Primero, lo que hizo es lo que hace una persona que no tiene trabajo. Busca contactos, y tiene muchos contactos. A lo largo de 5 años como primera dama, tú haces amistades por todas partes del mundo. Y además, valgan verdades, a ver, ¿quién le va a dar trabajo en el Perú? Suicida tendrías que ser, porque al día siguiente tienes a la fiscalía metida en tu casa, en tu empresa. A los que le dieron trabajo antes de que fuera primera dama, los han investigado de arriba abajo. Entonces en el Perú no le da trabajo a nadie. ¿Okay? Tenía un contacto en la FAO, lo consiguió, lo exploró y hacia ahí partió. Hacia la FAO, no en Roma, la sede central está en Roma, sino hacia la sede en Suiza. Ahora, la gente dice, ¿por qué en Suiza? Bueno, nada mal, hay que considerar dos cosas. En Suiza vive su cuñada, la hermana del expresidente, no vive desde ahora, vive desde hace 30 años. Y Suiza, ojo, no extradita a nadie, nunca, ni a los suyos ni a los ajenos, ¿ok? Anoten eso. O sea, pueden preguntar en Panamericana, no estoy mintiendo, ¿eh? Ernesto Chutz Landazuri vive ahí hace años. Ese sí prófugo de la justicia peruana, a la que le debe millones y no le ha pagado un centavo. Va a vivir muy cómodamente con los millones que robó el Perú hasta el final de sus días, ¿eh? O sea que se puede encontrar con Nadine Heredia sin ningún problema. Ahí vive Ernesto Chutz, muy bien. La segunda cosa que hay que tener en cuenta, y esto lo repito una y otra vez, es que no hay acusación fiscal contra Nadine Heredia. No la han acusado de nada. Y es el único argumento que tiene su defensa. Así es, no está acusado de ningún delito. En enero se cumplen 2 años de investigación. 2 años. Y yo creo que es obvio, lo he dicho desde el principio, y he recibido 100 insultos de todos mis colegas, los cuales agradezco porque revelan la identidad de mis colegas. Eso es una cosa magnífica. Uno a veces nunca sabe con quién está trabajando, pero ahora ya lo sabe. Entonces estoy muy agradecida a Dios por eso. Yo lo dije desde el principio, delito de lavado de activos no hay. El fiscal... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
8 en punto de la mañana, estamos juntos nuevamente en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodonco. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana. Tenemos muchísimo para contarles después de la entrevista de ayer con el ministro de Educación. Quedaron muchas preguntas, yo lo sé, pero el tema político primó. Y unas pocas horas después de estar aquí y terminar el Consejo de Ministros, el presidente de la República y su gabinete en pleno salieron a darle su respaldo y a decir que había intereses ocultos. El presidente fue muy fino, ¿no? Dijo, estaban ocultos, yo creo que están bien manifiestos, detrás de la interpelación a Saavedra. Miren, ¿cómo será el desparpajo de la cosa? Que ayer han presentado el pliego interrogatorio. El pliego es el que tú le mandas, porque cuando tú interpelas a un ministro, le mandas un montón de preguntas para que él vaya al Congreso y las responda. Y si no las responde a satisfacción del Congreso, se le puede censurar. Muy bien. ¿Ustedes saben cuántas preguntas? Son 18 en total las presentadas. Multipartidaria, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas preguntas son de las benditas computadoras? 4. Y las otras 14 son de la IPD, de los Panamericanos, del Comité Olímpico. O sea, es como si hubieran desempolvado la que ya tenían, ¿no es cierto?, preparadita por los Panamericanos y que se frustró, y la hubieran pegado con las únicas 4 preguntas que podían hacerle, porque realmente hay que ser, disculpen, bien idiota para no entender que Perú Compras depende del MEF, no del Ministerio de Educación, y que compra por encargo de todos los ministerios bienes estandarizados. ¿Cómo diablos el ministro de Educación va a saber qué compra Perú Compras y a quién le compra? ¿Ah? Pero claro, ya no se les han ocurrido más que 4 preguntas, pues, porque ¿qué más le van a preguntar? Para 4 preguntas es obvio que lo que quieren es censurarlo. Les interesa un pepino la respuesta. Y no es que le interese a los 72 fujimoristas un pepino la respuesta. Es que a Keiko Fujimori le interesa un pepino la respuesta. Esas 72 personas hace rato que dejaron de tener voluntad propia. Después de la ley de transfugismo, y me lo dijeron a mí, lo que he contado en la columna del domingo pasado, no es mentira, sobre todo en el caso de las mujeres, o votas como te dice, o te votan de la bancada. Igual que a Saavedra, te inventan un expediente, lo meten en la comisión de ética y si no te portas bonito, te votan y te meten una denuncia en la fiscalía. Así trabajó toda la vida el aprismo, así trabaja el fujimorismo. Esos son sus métodos, el método de la coacción. Entonces yo no creo que existen en el fujimorismo 72 congresistas que quieren censurar al ministro Saavedra. Lo que existe es la voluntad de Keiko Fujimori. ¿Y por qué está tan desesperadita, tan urgida, tan necesitada? Porque el señor de Alas Peruanas le financió la campaña y se oponen a la ley universitaria. Es que, por favor, no se necesita ser muy inteligente para entender eso. Fidel Ramírez es el dueño de Alas Peruanas. Su sobrino Joaquín Ramírez, que es un hombre rico, porque le maneja los bienes al tío, ¿no es cierto? Bueno, y que tiene también, por supuesto, una investigación por lavado de activos, porque pasó de cobrador de combi a millonario, es el que le financia, o financió parte de la campaña Keiko Fujimori, y fue su secretario general. Su hermano es congresista. ¿Ustedes creen que esa familia no está interesada en desaparecer Sinedu como primer objetivo? Entonces, en el Congreso pasado tenían 33 congresistas, ahora tienen 72. O sea, objetivo del primer semestre, desaparece Sinedu. Y sale el proyecto de Velázquez Quezquén y le devolvemos a los rectores, ¿no es cierto?, el supervisarse a sí mismos. Se acabó el licenciamiento, se acabó el 20% de profesores contratados, a tiempo completo, se acabó todo eso, tonterías. Y si el gobierno se atreve a nombrar a alguien del perfil de Mora, ya le tienen el file listo, me han dicho, listo, con antecedentes hasta de sus antepasados, para ver con qué lo embarran. La política peruana se ha convertido en ese fango. ¿Qué te saco para embarrarte? Aunque sea mentira. Mientras tú te pasas 3 años defendiéndote, ya no estás en la política, pues. Ya te sacamos. ¿Ya? Eso es lo que quieren hacer con Saavedra. Y el único apoyo que tiene el ministro Saavedra real es el de los miles de universitarios y sus padres que quieren un cambio. Eso es lo que tiene que parar al fujimorismo, que la calle les diga que son unos sinvergüenzas.
La gente que ha llamado ayer al programa no está ni contratada por nosotros ni la que me ha escrito al blog diciéndole al ministro Saavedra gracias. Gracias. Yo nunca he escuchado que a los ministros se les agradezca, que en el Perú normalmente se les tiran tomates. Gracias. Esa es la fuerza del ministro Saavedra, que está haciendo cosas buenas por el Perú. Y que no las va a poder cambiar de un día para otro, no las va a poder cambiar de un día para otro, eso está clarísimo. Un sector tan abandonado como la educación no se cambia de un día para otro. Necesitas décadas para cambiarlo y necesitas empezar a ver resultados ya, eso sí. Entonces esa es la historia. El presidente de la República tiene un dilema por delante. Si yo fuera el presidente, que no lo soy, gracias a Dios, no lo soy. Si yo fuera el presidente, seguramente no duraría ni 5, me vacarían muy rápido porque sería muy controversial. Pero yo sí haría cuestión de confianza la presencia del señor Saavedra en el gabinete. Y mandaría al ministro Zavala a decir, ¿quieren sacar a Saavedra? Me sacan a mí primero. Y si sacan a Zavala, muy bien, censurado, primer gabinete censurado, nombraría como ministro, ¿no es cierto?, de Educación y primer ministro al señor Saavedra. Que sí se puede. ¿Ok? Porque el que se va es Zavala, pero Saavedra se queda. Y a ver, pues que lo censuren. Y censura número 2, chao Congreso. Y yo quiero ver si en unas nuevas elecciones el fujimorismo saca 72 asientos después de esto. Quiero ver, lo dudo. Entonces, está claro, esas son las opciones que tiene el presidente de la República. Claro, lo pueden vacar antes, ¿no? Porque tienen los 72 votos. Y ahí sí nos vamos a la guerra civil a la calle. Ese es el problema. Porque una mayoría de 72 congresistas que representan en realidad solo el 36% del voto nacional, y eso tienen que tenerlo bien claro, porque no representan ni a los ausentes, ni a los que lo votaron nulo y blanco, etcétera, etcétera, no puede finalmente creer que te va a tener apoyo popular para votar a un presidente y votar a su gabinete y a sus ministros cuando les da la gana, cuando no han hecho nada malo. Si el ministro Saavedra hubiera robado... Manuel está en el Tribunal Constitucional y que debería esperarse a ese pronunciamiento. El día de ayer el premier nos envió una carta muy escueta que iban a actuar de acuerdo a ley, pero su interpretación de la ley por los casos que vemos pues es bastante compleja, ¿no? Ahora, yendo al caso concreto, mire, yo he escrito sobre esto hace muchos meses y yo sé que lo que yo digo siempre en estos casos es impopular, pero no me queda duda de la inocencia de Manuel Burga. Manuel Burga no recibió un centavo para él, recibió un dinero que entró a la federación como entraron a todas las federaciones en Latinoamérica. ¿Qué perspectivas le esperan en Estados Unidos? Bien, la estrategia de defensa Rosa María nunca fue negarse a acudir a los tribunales, porque como tú bien señalas, Manuel es inocente. La cosa era crear condiciones, que el proceso de extradición nos sirva para crear las condiciones para que él pueda enfrentar de la mejor manera el juicio. Por eso en una primera etapa de todos los cargos, solo lo redujimos a conspiración para asociación para delinquir. Se rechazó lavado de activos, se rechazó el fraude y marco algo que tú bien señalas. Y se rechazaron porque se le exigió a Estados Unidos, de acuerdo al tratado, que presente pruebas y Estados Unidos se negó a presentar pruebas. Por eso es que solo se acepta un cargo. Ese cargo ahora nos permite enfrentar el juicio con mejores posibilidades y quizás con Manuel en libertad. Ahora, ¿cuál es el cargo entonces que se le imputa, el único cargo? Conspiración para formar una asociación ilícita. Por eso el habeas corpus, porque en el Perú la conspiración solo es delito para tráfico de drogas y delitos contra el orden constitucional. No se cumple la doble incriminación. Por eso es que el caso está en el TC. Y eso es interesante que lo sepan nuestra audiencia, doctor. La conspiración, ¿no es cierto?, no es la tentativa, ¿no es cierto? No, es antes. La tentativa es el inicio del delito. La conspiración es un acto preparatorio, un acuerdo para cometer un delito. Y en el Perú la conspiración como regla no se sanciona. Así es. La conspiración para el homicidio, el secuestro, el robo, etcétera, no se sanciona. Solo para tráfico de drogas, rebelión, sedición y amotinamiento. No hay conspiración para asociación para delinquir. La Corte Suprema lo reconoce. Recuerda que la primera vez la extradición se rechazó y la misma extradición con puntos y comas 45 días después fue admitida parcialmente. Eso es lo que algún día tendrá que explicar la Corte Suprema. Muy bien. Ahora, llega a Estados Unidos. ¿Cuál es la máxima sanción que tiene este cargo en los Estados Unidos?
La pena es de 2 a 20 años, pero según nos explican 2 a 20 años, sí, porque los actos preparatorios en Estados Unidos sí son sancionados, todos, y con penas muy drásticas. Lo que sí nos comentan los abogados es que casos, condenas por conspiración, como dicen los norteamericanos, son muy raras. Qué bueno. Y que ese caso son muy raras, y que ese caso él lo ve positivamente. Nuestro abogado allá era el fiscal que junto a Kenneth Starr se encargaban del caso de Bill Clinton y la señora Mónica de Lewinsky. Es un penalista de mucha experiencia, el doctor Bruce Rudolph. Ahora, doctor Nakazaki, aún así, si el señor Burga llega a los Estados Unidos extraditado, va a ir a prisión también. Esa es otra cosa que nos explica el colega. Como ya no son todos los cargos, porque había una orden de prisión con 7 cargos. Como ahora es un solo cargo, hay una buena probabilidad procesal que solamente enfrente el juicio en libertad. Bueno, eso sería una buena cosa. Y en segundo lugar, si enfrenta el juicio en libertad, ¿cuándo sería su día en la corte? En los Estados Unidos es muy importante saber, your day in court. Tienes que estar en la corte un día. ¿Cuándo sería eso? Ahí tenemos un problema y por eso es que seguimos peleando la extradición, porque ya la Corte ha dicho que el caso se va a ver en el 2017. Entonces, en la eventualidad que Manuel tuviera que enfrentar la cárcel, sería en las duras condiciones de las cárceles de los Estados Unidos. Rosa María, hay un precedente que es bien interesante. Hay un ciudadano chino que igual como Manuel, cuando el gobierno decide extraditarlo, él inicia un habeas corpus. Sí, claro, yo lo ayudé. El caso lo vio Lama Pucho, porque lo iban a ejecutar porque en China. La condena era muerte por lo que había hecho y no podía extraditarse. Excelente que lo conozcas. Entonces, si el gobierno peruano esperó los 6 meses que duró todo el proceso de extradición, del habeas corpus, sin extraditarlo, eso es lo que estamos insistiendo. Porque el habeas corpus de Manuel no es que recién va a comenzar ahora, ya está en el TC. ¿Por qué no esperar que se pronuncie el TC? Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. ¿Por qué no urgimos al TC para que se pronuncie? Si esto es un caso de derechos humanos y urges una resolución, no debería el TC, supone que el habeas corpus es un procedimiento pues sumarísimo, ¿no? ¿No debería el TC pronunciarse de una vez? Como buena abogada, es lo que vamos a hacer exactamente hoy día. Esta decisión del gobierno nos va a servir como una ola para impulsar mejor el caso de Manuel. Claro, ahora, con esta decisión del gobierno, digamos, si se hiciera efectiva la extradición físicamente, ¿en qué momento tendría que ser trasladado Manuel Burga al aeropuerto y luego entregado a las autoridades de Estados Unidos? Ese es un tema que ya queda a la estricta coordinación del gobierno peruano con el gobierno de los Estados Unidos. Pero si el gobierno peruano está actuando correctamente, como me ha dicho ayer el Premier, cumpliendo la ley, yo preguntaría por qué al chino no le aplican el mismo tratamiento al chiclayano. Si con el ciudadano chino esperaron 6 meses, ¿por qué no con Manuel Burga igual? Porque al chino lo iban a fusilar, ¿ah? Eso era más dramático todavía. Sí, pero... Ahora, yo también creo... Hay una cosa también que es notoriamente abusiva en el caso de Manuel Burga, y es que esté preso. O sea, podría estar perfectamente con arresto domiciliario, ¿no? Y se le ha sometido a cárcel en Piedras Gordas, insisto, por un crimen que no cometió. ¿Por qué no ha logrado, doctor, sacarlo con un arresto domiciliario? ¿Tanto miedo tienen los jueces a la prensa? No, ahí la figura es la siguiente. Tú permíteme brevemente. En el caso del ciudadano chino sí estaba con arresto domiciliario. Claro. Y en el caso del ciudadano chino los 6 meses eran para que el gobierno, se pidió que el gobierno peruano espere todo el proceso de habeas corpus. Nosotros solo pedimos que espere la última instancia. Por eso es proporcional invocar el caso. Respondo a tu pregunta. Y fue una decisión que tomamos con Manuel. Porque si estando Manuel preso, el comercio ha estado fastidiando y el Poder Judicial en la segunda vez le quebraron la mano, si Manuel estaba palaceando por Pimentel lo quemaban y lo mandaban en un día. Claro, ese es el problema, o sea que tenía que estar preso pero protestar porque contratan a una persona enérgicamente y pedir que revoquen la contratación, o sea, ¿se volvieron locos? O sea,
Eso es poner por escrito que el gobierno, este gobierno, no cree en la presunción de inocencia de ningún nacional peruano, no solo de Nadine Heredia, pero en específico de Nadine Heredia. Entonces, el camino al asilo pues está expedito, porque Nadine Heredia, con ese documento leído por el canciller, sí puede pedir asilo a Suiza, y se lo van a dar. Y no solamente con ese documento. Ayer en el Congreso, ya con las... Mira, grabas la sesión del Congreso y la presentas a la Cancillería Suiza. Con eso nomás, ya te dieron tu asilo. O sea, ¿desde cuándo la Cancillería escribe comunicados políticos con el ánimo de satisfacer a la audiencia interna y a los fujimoristas y a los apristas? O sea, Heredia no iba a conseguir un asilo político nunca, con las 300 portadas de Perú 21, ni con los programas monotemáticos de Panorama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es libertad de prensa. Ahí no la conseguía. Pero con un documento oficial de la Cancillería del Perú, ¡bingo, pues! Se sacó la tinca. O sea, está todo tan mal hecho que les digo, hasta sospecha suscita. Que salga el premier Zavala a decir, sí, vamos a retirar nuestro representante en la FAO, y el presidente diciendo, sí, pedimos enérgicamente que se revoque el nombramiento. Oiga, ahí no creo que regrese. Si le dan el asilo político, no regresa, porque con tremendo regalo, difícil que desaproveche la oportunidad. Y si le dan asilo político, se pone a trabajar feliz en Ginebra y no la vemos más. ¿Ok? Así de claro, favorcito hecho por el gobierno del Perú en su desesperación de decir, no tenemos nada que ver, señores fujimoristas, Keiko, Alan, de verdad, no somos nosotros, no tenemos nada que ver con esta gente, no son nuestros amigos. ¿Ya? Las ofrendas, pues. Ellos le han hecho el regalo más grande de su vida. Ahora, si Nadine Heredia hubiera valorado políticamente sus actos, yo estoy seguro que no hubiera seguido este camino, pero no ha hecho una valoración política. Ha hecho una valoración legal y, por otro lado, práctica. ¿Cuál sería una valoración política? Tengo que ganarme nuevamente al público para volver a hacer política en el Perú. Si me voy, se va a percibir como una fuga. Miren, el público la detesta. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de opinión. Eso está documentado, no es que yo lo diga. Los medios ya la pasaron por la licuadora, ya la condenaron. No, ya olvídense, la condenaron, ya la ejecutaron hace mucho tiempo. O sea, nadie ha esperado aquí que haya ni siquiera acusación fiscal, no les digo juicio. Olvídense, ¿no es cierto? O sea, este viaje, aunque fuera una búsqueda legítima de trabajo, porque es una familia que finalmente necesita comer, va a ser siempre visto como una fuga. Ese es el problema, ¿no es cierto? La gente, aunque le expliques la ley 100 veces, va a entender mucho mejor el titular estridente. Nadine se fuga. O ayer el hashtag era, me fugo como Nadine, ¿no? Es más simple de entender que todo lo que les he explicado y que está escrito en mi blog. 10 párrafos no pueden explicar una cosa tan simplona como Nadine se fuga. Es más fácil de entender. Entonces, políticamente, como lo han dicho todos sus exministros, es un error grave. Ahora, pregunto, ¿un político que fuga está acabado en el Perú? Miren, los que tienen la patente en esta materia... La historia lo dice. La historia lo dice, ¿no es cierto? Pueden contar su historia, ¿no es cierto? A ver, el asilado Alan García, no lo llamemos fugado, salió del Perú en 1992 en medio de una impopularidad. Ustedes eran muy chiquitos los de acá, salvaje, pues, lo odiaban hasta las piedras, ¿no es cierto? Tenía acusación del Congreso, acusado ante el Poder Judicial, y esperó a que prescriba todo. ¿Y qué pasó después? Fue elegido presidente de la República. Y aunque le haya ido pésimo en la última elección, disfruta de un buen pasar en Madrid, donde está muy contento, feliz de la vida. Feliz de la vida. Ir a visitar Ginebra, no lo sé, pero está en Madrid. Alberto Fujimori cometió el error de regresar, porque reclamó su nacionalidad japonesa. Dijo, no, perdón, yo soy japonesa. Hasta postuló al Senado japonés para no afrontar sus procesos en el Perú. Él está preso porque cometió el error de volver al Perú. Pero su hija casi fue presidenta, su heredera. O sea que las fugas funcionan. No, nada mal, ¿no? Los retornos existen, para los que están preocupados. Al contrario, el tiempo borra pues algunas cosas, ¿no? Ahora, falta saber si la pareja
Humala Heredia quiere volver a la política algún día, ¿no? En este momento no tienen carisma, no tienen partido, no tienen aliados, han sido muy mezquinos, sé muchas historias, con muchos de sus leales partidarios, uno les tiraron la puerta en la cara, los últimos, ¿no? Después de que retiraron la lista, y fueron muy mezquinos hasta con sus propios ministros, se han peleado hasta con su familia, o sea, se han retirado en medio de una inmensa impopularidad, una de las más grandes que ha tenido un presidente al salir. No tienen nada de lo que tuvieron en el 2011. Pero a mí siempre me dicen que la presidencia es una copa que cuando se prueba, señora, se desea de por vida. Así que el tiempo dirá, esa es la historia. No hay nada más que decir sobre este asunto, la verdad. Que le han regalado el asilo político, se lo han regalado. ¿Quiénes? La oposición y el gobierno a la par y el canciller a la cabeza. Nos vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ajá, 9:08 de la mañana con 34 minutos. Tenemos la información a esta hora. Rosa María. Bueno, y tenemos al doctor César Nakazaki, que habíamos llamado para los temas penales del caso Heredia, pero lamentablemente tenemos un tema mucho más urgente. El gobierno ha aprobado la extradición de Manuel Burga. Lo digo yo con mucha pena, conozco a Manuel Burga, sé de su inocencia, sé que el doctor César Nakazaki es su abogado y sé que esta extradición, que llega después de muchos meses de estar preso, está casi más de un año preso, llega en muy mal momento. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Aló, doctor Nakazaki. Buenos días, Rosa María. Buenos días. Bueno, en primer término, ¿cómo recibe usted la noticia de la extradición de Manuel Burga? Entiendo, su cliente. Efectivamente, era de esperarse que esa era la decisión que iba a tomar el gobierno, porque desde el primer momento que el caso ha llegado a la Comisión de Extradición, se nos ha negado sistemáticamente el derecho a ser escuchados. Hemos enviado cartas notariales a cada ministro haciéndole conocer que ya el caso, el habeas corpus... Glauco Juárez puede ser mago, puede ser el mejor profesor de derecho, puede lucubrar cualquier teoría jurídica, pero en 2 años, no ha podido acusarla de delito de lavado de activos, porque no hay delito de lavado de activos. El dinero que manejó Heredia del 2016 al 2011 es dinero de campaña, y nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta, y lo he dicho 100 veces, el Congreso no le da la gana de cambiar la ley para establecer sanciones penales por el mal uso del dinero de campaña. ¿Ok? Por esa razón es que Keiko Fujimori va a la fiscalía y va a ir 100 veces a la fiscalía y va a salir caminando a la fiscalía y 100 veces va a decir lo mismo, no hay delito. Y si en 2 años no te encuentran un delito, bueno, parece un plazo prudencial como para que te dejen en paz, digo yo, hasta que surja nueva prueba. Si surge una nueva prueba, no sé, pues Maduro sale y dice, chico, yo le he financiado toda la vida con dinero al narcotráfico, pero a la reja. Pero eso no ha pasado, no ha pasado. Entonces, mientras no suceda, no te pueden perseguir eternamente, eso está prohibido. Ahora, la investigación va a continuar, dicen todos. ¿Hasta cuándo? Hay un tercer caso. El fiscal sí, el fiscal, no el juez, el fiscal pide al juez impedimento de salida durante la investigación, no durante el proceso, porque no hay proceso, no ha sido procesada todavía, no empieza el juicio oral, no hay nada, ¿ok? Con una carta de un supuesto testigo 001 que resultó un mitómano, ¿no? Que decía que Chávez le decía y oía voces y qué sé yo, le dieron un impedimento de salida de 4 meses. Ya venció, pues. Ya venció. No se renovó. Entonces, solo tenía que avisar al juez, no pedir permiso para viajar. Y lo hizo, pues. ¿Nadie se dio cuenta? Probablemente no, porque vinieron los feriados de la PEC, pues. Presentó su permiso y se fue. ¿No es cierto? Apenas se supo la noticia, la gente dijo, no ha pedido permiso. Primero no tenía que pedir permiso, solo tenía que avisar. Y se avisó. Y lo que ha solicitado, que se tiene que discutir, es si las reglas de conducta se cumplen en el Perú o afuera. Si se cumplen afuera, no hay ningún problema. Si le exigen cumplirlas en el Perú, 100-1 que se asila ya.
Y les cuento más. El fiscal pidió, ¿no es cierto? Ollantumala no tiene impedimento de salida. Sus hijos no tienen impedimento de salida tampoco. Ayer anoche decía del Castillo en un tuit: tengo información confidencial que me revela que en las próximas horas Ollantumala saldrá del país. ¿Y acaso Alan García no vive en Madrid? ¿Y alguien se agita? ¿Keiko Fujimori no se fue en los feriados de la PECA a Buenos Aires? Ninguno tiene impedimento de salida. Toledo se pasea por el mundo entero. Hace libros sobre el futuro ahora. ¿Cuál es el problema? Ollantumala puede viajar cuando le dé la gana, porque no tiene prohibición para viajar. Y a Ollantumala, en especial, porque fue presidente del Perú, se le tiene que procesar primero en el Congreso. Y eso está en pañales, porque ni siquiera hay una acusación formalizada ante el Congreso el día de hoy. O sea que puede irse donde le da la gana. Mientras mamá trabaja en Suiza, los niños pueden aburrirse de las bondades de Suiza y el papá también. Pero, digamos, que alguien quiera trabajar no tiene tampoco nada de malo, ¿no? O sea, claro, si eres Alan García o Keiko, de repente es algo horroroso, pero trabajar no está mal, es un valor, ¿no es cierto? Luego, les sigo contando, Nadine Heredia no tiene inmunidad diplomática. No sé de dónde han sacado esa estupidez. Vamos a la pausa y les cuento por qué no tiene inmunidad diplomática. Y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos vamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A ver, les sigo contando la historia. Nadine Heredia no tiene inmunidad diplomática por trabajar en la FAO, ¿ya? Esa es una estupidez. Además, la han puesto en portada en un periódico serio y hoy día no la han rectificado, lo cual es más grave todavía. Es decir, no está fuera del alcance de la ley peruana. No puede dejar de responder por sus actos e investigaciones anteriores a la función que ejerce. Lo único que tienes es una inmunidad funcional, es decir, por los actos que ejerces, estás protegida por Naciones Unidas, ¿ok? Salvo que, y esa es la gran pregunta, pida asilo político a Suiza, ¿ok? Y el lío lo está armando el gobierno y el parlamento. ¿Por qué? Porque para pedir asilo hay que sustentar el pedido en actos de persecución del gobierno. Alan García dijo: me persigue Fujimori. Claro, ya tenía él sí tenía acusación del Congreso ante, él tenía acusación del Congreso ante el Poder Judicial. Obviamente la Fiscalía le cambió la acusación porque, claro, todos eran apristas, eso ya lo sabemos. Después los sacaron a todos, pero en fin, y después regresaron. Pero bueno, el asunto es que él ya tenía acusación del Congreso, ya estaba acusado por el Congreso de la República. Y iban a continuar viniendo las acusaciones porque Sergio Zurabuza narró en Italia con pelos y señales cómo le pidió una coima por el tren eléctrico y cómo se la pagaron, en cuántas partes se la pagaron y en qué cuenta se la pusieron, y la cuenta apareció en Gran Caimán. Hasta el testaferro está todo. Todo eso de lo que le dijo Popio Olivera ha prescrito, pero es cierto, no es que no haya pasado. Pero como Fujimori el día del golpe le mandó un tanque a su casa, obviamente con todo el ejército, el hombre se escapó por los techos, se escondió en la casa de una aprista y salió asilado por Colombia, ganó su asilo, porque claro, había una persecución política. Si te mandan un tanque a tu casa, digamos, no estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de una dictadura. Muy bien. Entonces, ahí sí, tiene que haber una persecución. ¿Qué persecución podía alegar, no es cierto, Nadine Heredia? Ninguna. Los actos, digamos, de investigación se habían dado durante el gobierno de su esposo, o sea que no había ninguna persecución. Kuczynski había almorzado con ellos, los había tratado bonito, nada. Hasta ayer. Hasta anteayer y ayer, en realidad. O sea, la metida de pata Cancillería, que ha persistido ayer todo el día, exacerbada por el Parlamento, es catastrófica. ¿No es cierto? Yo no llego a entender cómo gente profesional, porque la Cancillería peruana es muy profesional, puede haber hecho un disparate del tamaño que ha hecho.
O sea, si el gobierno quería salvar su responsabilidad y decir, oigan, nosotros no tenemos nada que ver con este nombramiento, no hemos sido consultados, no interferimos en los nombramientos de la FAO y de ninguna institución que comprenda Naciones Unidas, bastaba con decirlo, y además era cierto, bastaba, lo decías y era cierto.